En este vídeo vamos a describir en detalle cómo se construye un modelo matemático para analizar la pandemia COVID-19. Comenzaremos describiendo cómo se eligen los diferentes estados del proceso en los que puede estar una persona. Supondremos que estos estados son exhaustivos, es decir, que incluyen todos los posibles, y además que son excluyentes, es decir, cada persona puede estar en uno y solo en uno de ellos. Después veremos a qué estados puede pasarse desde cada uno de ellos y cuál es el ritmo de paso. Seguidamente obtendremos las ecuaciones que rigen el proceso, viendo cómo cada una de ellas es simplemente un balance de flujo de personas entre ellos, lo que hace muy sencillo obtener estas ecuaciones, pues basta sumar las personas que entran y restar las que salen a las que ya están en cada estado en un día determinado para calcular las que están en ese mismo estado un día después. Seguidamente implementaremos el modelo en matemática, que es un software muy potente que nos permite analizar las evoluciones de todos los estados y representarlos mediante curvas, que dibujaremos en diferentes colores. Esto nos permitirá analizar cómo influyen las diferentes medidas que podamos tomar para controlar la propagación del virus, el número de ingresos en hospitales y UCIs, el número de fallecidos, etc. La gran ventaja de estos modelos es que nos permiten hacer pruebas y ver los resultados sin necesidad de producir daños y sin perder un tiempo que resulta muy valioso. De esta forma se evitan las equivocaciones. Seguidamente veremos cómo pueden estimarse las tasas de paso entre estados, observando la realidad y estimándolas por mínimos cuadrados. Esto es lo que ilustra la figura, que al introducir las observaciones nos permite decidirnos por uno de los posibles modelos, con el que nos quedaremos para futuras estimaciones. Conviene decir que hasta ahora hemos utilizado un modelo determinista. Finalmente, veremos cómo se trabaja con modelos aleatorios, y más concretamente con modelos bayesianos, que lo que hacen es suponer que las tasas de paso entre estados no son fijas, sino aleatorias, con lo que el modelo se convierte inmediatamente en aleatorio. Afortunadamente, los métodos de simulación, especialmente los de cadenas de Markov tipo Monte Carlo, nos permiten no solo hacer predicciones puntuales o por intervalos de confianza, sino dar las funciones de densidad, es decir, las probabilidades de cada uno de los valores posibles, lo que se hace gráficamente en la figura al utilizar los percentiles 0,01, 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 0,90 y 0,99. Con esto finalizamos con la presentación del vídeo y pasamos a describir cómo se procede para construir un modelo con un cierto detalle. En este trabajo utilizaremos un caso particular de un modelo tipo SEIR que describiremos paso a paso. Lo primero que hay que hacer para construir un modelo es conocer profundamente el proceso que trata de reproducirse. Por ello, es necesario dedicar un tiempo al estudio de dicho proceso y entender su dinámica, lo que implica conocer su evolución temporal. Una forma muy interesante de construirlo es suponiendo que las diferentes personas de la población pueden estar en uno y solo uno de un conjunto de estados, evolucionando y pasando por algunos de ellos durante el proceso. Para simplificar y concentrarnos en el análisis de los principales estados, hemos particionado o dividido la población en partes mutuamente excluyentes y exhaustivas, lo que implica que las diferentes personas de la población pueden estar en uno y solo uno de un conjunto de estados en un instante dado, cuyo significado se indica a continuación. En primer lugar tenemos los inmunes. Este es un estado que incluye a las personas que no pueden contagiarse por gozar de inmunidad frente al virus. Por simplicidad, este estado lo vamos a excluir del modelo, ya que pertenece invariante, es decir, sin cambios. Las personas que están en ese estado permanecen en ese mismo estado hasta el final del proceso. Por tanto, no tiene mayor interés. El siguiente estado es el estado de los susceptibles. Es el estado que incluye a las personas que, pudiendo contagiarse, aún no están expuestas al contagio por no tener contacto con personas con el virus. El estado de los expuestos es el conjunto de personas que, no habiéndose contagiado, están expuestas al contagio con personas infectadas, de ahí el nombre.
Por tanto, a partir de este momento ya pueden contagiarse. Los infectados los vamos a dividir en dos estados diferentes, uno que vamos a llamar infectados de bajo riesgo y otro de alto riesgo. Los infectados de bajo riesgo son personas infectadas pero con una baja probabilidad de sufrir consecuencias serias, puesto que se trata principalmente de personas jóvenes, las denominaremos jóvenes infectados. Los infectados de alto riesgo son las personas infectadas con una alta probabilidad de sufrir consecuencias serias, puesto que se trata principalmente de personas mayores, las denominaremos mayores infectados. Por hospitalizados denominaremos al estado que trata de las personas infectadas que han sido ingresadas en el hospital pero que no ocupan las UCI. En cuanto al estado que denominamos UCIs, nos referimos a personas en unidades de vigilancia intensiva o UCIs, que tienen unos tratamientos especiales, con unos medios también especiales. El estado recuperados lo forman las personas que han superado la enfermedad y que poseen anticuerpos. Para simplificar, en el modelo suponemos que adquieren una inmunidad total durante el periodo de estudio del modelo, a partir de ese momento. Finalmente, el estado fallecidos incluye a las personas que fallecen a consecuencia del virus, incluyendo su procedencia de cualquier estado. Hay que señalar que esta selección de estados condiciona mucho el posterior desarrollo del modelo y que hay que hacerla con sumo cuidado y teniendo en cuenta los datos que vamos a observar. En principio, habría que observar una buena parte de las variables del modelo para que podamos construir un modelo con capacidad de hacer predicciones fiables. Una vez conocidos los estados del modelo, es importante indicar las posibles transiciones entre estados, es decir, a qué estados puede migrarse desde cada uno de ellos y cuáles son los estados iniciales y los finales. En este caso, el estado de las personas susceptibles es el estado inicial, en el que suponemos están todas las personas al comienzo del periodo de estudio, pues ya hemos indicado que se excluye el estado de los inmunes. Los dos estados, fallecidos y recuperados, son, sin embargo, los estados finales, pues suponemos que cuando una persona entra en ese estado, permanece en él para siempre. Sin embargo, los demás son estados de paso o intermedios. Así, los susceptibles solo pueden permanecer en ese estado o pasar al estado de expuestos. Estos solo pueden permanecer en este estado o pasar al de infectados jóvenes o infectados mayores, tal como indican las flechas de la figura. Los infectados pueden permanecer en él o pasar a hospitalizados, recuperados o fallecidos, cuya interpretación es obvia. Los hospitalizados pueden pasar a la UCI, si empeoran mucho, recuperarse o fallecer. Finalmente, los que están en la UCI pueden recuperarse o fallecer. Con esto queda definida la estructura del modelo, que incluye por un lado los estados y por otro los posibles flujos entre ellos. Aparte de estos, el modelo no admite ningún otro cambio de estado. Por último, queda la cuantificación de los flujos del modelo, es decir, con qué frecuencia se produce cada uno de ellos, es decir, cada cambio de estado. Los flujos de personas entre estados se definen mediante las llamadas tasas de flujo, que indican la proporción de personas que fluyen desde un estado origen a cada uno de sus posibles estados destino. Estas tasas son números comprendidos entre 0 y 1, que indican la parte o proporción de personas que pasan del estado origen al estado destino en un tiempo unidad, que nosotros tomamos como un día. Así, si la tasa es 1/7 por día, esto implica que una persona tarda una media de 7 días en cambiar de estado, y si es 1/5 por día, significa que tardará una media de 5 días. Entender el significado de estas tasas o parámetros es muy importante para escribir las ecuaciones del modelo y para fijar sus valores, pues los expertos conocen bien estos tiempos medios de cambio de estado y pueden decirnos si los valores resultantes son razonables o no lo son. Por tanto, si la tasa TMR de paso de las personas mayores es desde su infección a su recuperación 1 partido por 20, el número de personas mayores que se recuperan cada día es dicha tasa por el número de personas mayores en ese estado, es decir, una de cada 20 o un 5% de ellas al día. Con ello, podemos ya pasar a construir el sistema de ecuaciones del modelo. Este modelo puede ser planteado en forma de ecuaciones diferenciales, en forma de una ecuación en diferencias o como una ecuación funcional.
Este modelo nos dice cómo evoluciona el proceso desde que el virus infecta a la primera persona hasta que se propaga por toda la población. Las ecuaciones diferenciales nos dicen cómo cambian los números de personas que se encuentran en cada instante t en cada uno de los estados y constituye cada una de ellas un balance de personas en cada uno de los estados. Estableciendo que el número de personas en cada estado es el que hay en un instante t más las que entran en el estado procedente de otros menos las que salen de ese estado con dirección a otros, se obtiene una ecuación de balance. Por tanto, basta elegir uno a uno los estados, observar qué flechas entran y qué flechas salen de ese estado e identificar los estados origen y destino, sumando las que entran y restando las que salen para conocer el cambio de personas producido. Aunque el proceso evoluciona del estado de las personas susceptibles a los estados finales, es más pedagógico comenzar explicando las ecuaciones de los estados finales. Por ejemplo, si elegimos el estado fallecidos, en color negro en la figura, observamos que solo recibe personas de otros estados, por ser un estado final. Como son 4 las flechas que apuntan a dicho estado, sabemos que las personas que llegan proceden de los estados M, J, H y U, con las tasas que figuran en cada una de las flechas. Por tanto, la ecuación correspondiente a este estado es que su derivada, f' de t, debe ser igual a la suma de las tasas correspondientes a los 4 estados origen, t sub mf, t sub jf, t sub hf y t sub uf, multiplicadas por el número de personas en cada uno de los correspondientes estados en el instante t, que son respectivamente m de t, j de t, h de t y u de t. Esto explica la última de las ecuaciones diferenciales del sistema. En el caso de la penúltima, que se refiere al estado recuperados, por ser también terminal, solo tiene flechas destino, que proceden de los estados U, H, J y M, por lo que la ecuación refleja que el cambio diario en ese estado en el instante t, que es la derivada R' de t, debe ser igual a la suma de las personas que llegan de esos estados, es decir, a la suma de sus tasas por el número de personas en esos estados en el instante t, que son U de t, H de t, J de t y M de t respectivamente. Esto es precisamente lo que figura en la penúltima ecuación. Análogamente, el balance del estado UCI requiere sumar las personas procedentes del estado H y restar las que salen de la UCI, usando sus respectivas tasas con el signo más cuando entran y el signo menos cuando salen. El observador debe comprobar que efectivamente esto es lo que está escrito en la sexta ecuación. Para no ser reiterativos, dejamos al observador que compruebe las ecuaciones tercera, cuarta y quinta, localizando los estados J, M y H, observando la dirección de las flechas que entran y salen y la tasa correspondiente indicada en las mismas. En el caso de la ecuación segunda, que corresponde al estado E, aparte del flujo de las personas que salen de dicho estado, que llevan el signo menos, y las tasas de flujo hacia los estados M y J, que llevan el signo más, aparece un primer término que merece una explicación especial. Dicho término, o sumando, corresponde a las personas que pasan de susceptibles a expuestas, es decir, a las que no estando en contacto con personas infectadas pasan a estarlo. Como el contagio suponemos que se produce por contacto entre infectados y susceptibles, en vez de multiplicar la tasa correspondiente T sub ES por S de T, se utiliza el producto S de T por J de T más M de T, siendo este último la suma de todos los infectados, ya sean jóvenes o mayores. Es decir, formamos todas las parejas de los susceptibles por los infectados, pero dividida por la población total N. Por tanto, esta tasa tiene una interpretación diferente a las demás del modelo, pues se refiere a número de parejas por unidad de población y no a personas en el estado S. Considerando los signos adecuados, puede por tanto comprobarse que la ecuación segunda expresa el balance en el estado E. Finalmente, el estado S, es decir, el que corresponde a la primera ecuación diferencial, solo tiene una flecha saliente, por lo que el término de la derecha de la primera ecuación solo tiene un término que es precisamente el mismo que el primer sumando de la segunda ecuación, pero ahora con el signo cambiado. Al sistema de estas 8 ecuaciones diferenciales hay que añadirle las condiciones iniciales, que se muestran en las 2 líneas finales.
La primera indica que inicialmente para t igual a 0, es decir, el instante inicial, el número de personas susceptibles es n-1, es decir, el tamaño total de la población menos 1, y el de personas expuestas es una sola, precisamente esta que no está incluida en el grupo anterior. Esto es así para permitir que se inicie la propagación, ya que si ninguna de ellas está expuesta, ninguna puede infectarse. Por tanto, el conjunto de estados o nodos y el conjunto de flechas, enlaces, junto con las ecuaciones anteriores y los valores de las tasas constituyen nuestro modelo. El observador debe darse cuenta de que la construcción realizada es de sentido común y muy sencilla, a pesar de que quizás pueda no entender lo que significan las derivadas. Otra forma de expresar un modelo es mediante el sistema de ecuaciones en diferencias de la figura, que nos da el número de personas en cada uno de los estados el día t más 1, como el número de ellas el día anterior t, más el número de personas que entran menos las que salen. Nótese que las expresiones de las personas que entran y salen de cada uno de los estados son precisamente las mismas que en el caso anterior. Aunque este sistema se puede interpretar como un sistema en diferencias finitas, es decir, como una aproximación del anterior, tiene una interpretación alternativa como sistema exacto. El modelo que acabamos de explicar lo hemos implementado en matemática, que permite obtener formas gráficas de los resultados con animaciones muy interesantes. En este vídeo se muestra cómo evolucionan los números de personas en cada estado a medida que transcurre el tiempo, lo que nos permite analizar la situación en cada una de las hipótesis que vamos a hacer. El gráfico muestra en diferentes colores las curvas que dan estos números. Hay que señalar que hemos utilizado los mismos colores para los diferentes estados, de forma que el amarillo corresponde a los susceptibles, el gris a los expuestos, el azul a los infectados jóvenes, el verde a los infectados mayores, el marrón a los hospitalizados, el fucsia a la UCI, el rosa a los recuperados y el negro a los fallecidos. En la parte baja del gráfico se da una leyenda que facilita la identificación de los estados asociados a cada color. Puede verse que partimos de una situación inicial con todos susceptibles, que van pasando a expuestos, luego se infectan, pasan a hospitalizados y de allí o se recuperan o pasan a la UCI o fallecen. Finalmente, de la UCI o se recuperan o fallecen. Obsérvese que el hecho de que esta secuencia es forzada implica que las curvas de diferentes colores arrancan y tienen sus máximos con un cierto desfase en este orden, es decir, los máximos están ordenados de la forma expuestos, infectados, mayores, infectados jóvenes, hospitalizados y UCI. Seguidamente vamos a analizar cómo influyen los aumentos de las diferentes tasas. En primer lugar, analizamos el incremento de la tasa T/ES, es decir, la de paso de susceptibles a expuestos. Aquí, un incremento de esta tasa, como vemos, se traduce en un incremento de infectados, hospitalizados, UCI y fallecidos, pero también un incremento de recuperados. Como hecho importante, aumentan las personas en los hospitales y las UCIs, lo que puede colapsar estos servicios. Esto se ve muy bien si hacemos un zoom a la zona baja del gráfico. Por no complicar demasiado el modelo, no hemos tenido en cuenta estos colapsos de hospitales y UCIs, aunque es fácil hacerlo. Por ello, al comienzo del confinamiento se habló de utilizarlo para controlar la saturación de hospitales y especialmente las UCIs. Esto lo que hace es retrasar el proceso del contagio y se consigue que el número de personas que van a hospitales y UCIs vaya progresando lentamente y no se sature. Es muy interesante ver cómo el incremento de la tasa T/EJ de jóvenes contagiados reduce el número de fallecidos al final del proceso, mientras que el incremento de la tasa T/EM de mayores contagiados aumenta el número de fallecidos al final del proceso. Por ello, el confinamiento no debe ser uniforme para toda la población, sino orientado por riesgos. Se puede ver también que los aumentos de las tasas de recuperación para jóvenes TSJR y mayores TSUMR conducen a una reducción de los fallecidos y que los aumentos de las tasas de fallecimiento para jóvenes TSJF y mayores TSUMF conducen a un aumento de los fallecidos.
Es interesante observar también que las tasas de hospitalización son efectivas para mayores, T-MH, y casi nada para jóvenes, T-JH. Este resultado merece un análisis detallado. Se observa que las tasas de recuperación T-HR y fallecimiento T-HF en los hospitales juegan un papel decisivo en los fallecimientos. Los aumentos de las tasas T-HU de ingreso en UCIs producen un aumento de fallecidos, pues ello implica un aumento de gravedad y una mejora de tratamiento que no compensa el anterior. El incremento de la tasa de recuperados en la UCI, T-R, reduce mucho los fallecimientos, mientras que la tasa de fallecimientos T-F los aumenta. De todo esto puede deducirse fácilmente que disponer de un modelo fiable es fundamental para tomar decisiones y adoptar las medidas pertinentes. El uso de estos modelos matemáticos permite reducir enormemente los costes de la pandemia, en todos los sentidos, sobre todo en el caso del número de fallecidos y personas con secuelas, así como el coste implicado en el deterioro que sufre la economía, los puestos de trabajo y las empresas. Hemos visto que, al cambiar los valores de las diferentes tasas, cambian las curvas que muestran la evolución entre los diferentes estados. Por tanto, existen tantos modelos diferentes como combinaciones posibles de los valores de las tasas, es decir, infinitos. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cuáles son las tasas que corresponden o mejor se aproximan a la realidad? Para ello, lo que hacemos es observar esta realidad y tomar nota del número de personas que hay en algunos de estos estados durante un número de días lo más grande posible. Si representamos en un gráfico las curvas correspondientes a algunos casos de valores de las tasas que sean razonables, obtenemos una nube o un haz de curvas que indican las posibles soluciones a nuestro problema. Para elegir una de ellas, que es lo que se hace en estadística clásica, elegimos la que mejor coincidencia tenga con los datos observados, que pueden ser dibujados en el mismo gráfico de las curvas, tal como se ve en la figura. A este proceso, para obtener los valores de las tasas, se le llama estimación de los parámetros, que puede hacerse usando diferentes criterios, como el de los mínimos cuadrados, que elige el que está más cercano a los datos, en el sentido de que minimiza la suma de los cuadrados de los errores, aunque pueden utilizarse otros métodos. Por tanto, en estos modelos se elige uno de los de la familia de partida y se excluyen otros posibles modelos. Es por esto que es muy importante dedicar un tiempo a analizar cuál es el modelo más conveniente y cuáles deben ser los estados a incluir en dicho modelo. Una vez estimadas las tasas, podemos ya utilizar el modelo para predecir la evolución de la pandemia en el futuro. No obstante, hay que señalar que el método de las ecuaciones diferenciales que hemos descrito es un método determinista que solo predice un único valor de la ocupación de los estados en cada instante, pero no dice nada de la incertidumbre asociada. Por tanto, el modelo determinista predice la media o mediana de la ocupación de los estados solamente, por lo que debemos mejorar el modelo añadiendo medidas de la incertidumbre asociada a cada una de las predicciones. Una forma de hacerlo es añadir unas variables aleatorias que aumentan y disminuyen estas medias, dotando de un carácter aleatorio a las predicciones. De esta forma, en vez de dar una sola curva, la de la media o la mediana, podríamos dar las curvas percentiles, que nos marcan los límites entre los que estarían las predicciones con ciertas probabilidades. Por ejemplo, 0,01, 0,05, 0,50, 0,95, 0,99, etc. Para esto, en la estadística clásica, se usa el método de la máxima verosimilitud, que elige el modelo más creíble. En el gráfico veríamos en este caso 7 curvas en vez de una por cada estado, lo que nos daría una estimación mucho mejor. Otra forma de convertir el modelo determinista en aleatorio es suponer que las tasas, en vez de ser números fijos, aunque desconocidos, son variables aleatorias. Si fuéramos capaces de conocer cómo son estas variables aleatorias, podríamos obtener estas curvas para cada estado sin más que hacer una simple simulación. Esto es precisamente lo que hacen los métodos bayesianos. Como ya se ha indicado, al modelo resultante de las ecuaciones diferenciales o funcionales para cada variable le añadimos una componente aleatoria,
para cubrir posibles errores y muy especialmente los errores en los datos. Seguidamente, para elegir nuestro modelo a priori, consultamos con los expertos y obtenemos de ellos unos intervalos de valores para cada una de las tasas de paso entre estados. Si suponemos, por ejemplo, que estas tasas tienen distribuciones uniformes en los intervalos que nos dan estos expertos y que son además independientes, tenemos la distribución a priori de las tasas. Hay que señalar que, aunque en principio se supongan tasas independientes, luego los datos nos llevarán a la dependencia real entre ellas. A continuación, por simulación, obtenemos las distribuciones de cada una de las 8 variables diarias, es decir, de los susceptibles, expuestos, infectados con alto y bajo riesgo, hospitalizados, pacientes en las UCIs, recuperados y fallecidos de cada día. Hay que hacer notar que una vez conocidas las tasas, las fórmulas indicadas nos dan esta información, pero que al simular diferentes tasas para cada simulación, estas son aleatorias. El resultado se muestra en la figura, haciendo notar que no se trata de un modelo concreto dado por las ecuaciones diferenciales o funcionales, sino de una mezcla de ellos. Esto es muy importante, ya que se elige en un conjunto mucho más amplio. En la figura solo hemos dibujado 5 percentiles, pero pueden dibujarse muchos más. Es decir, lo que realmente podemos dar es la función de densidad de la ocupación de cada uno de los estados cada día del periodo considerado, lo cual es muy interesante. Para decidir cuál de los modelos elegir, vamos a mejorar esta predicción a priori observando la realidad. Si los datos no existen o son reducidos, el peso del modelo a priori es muy grande, pero si el número de datos aumenta, llegará un momento en que el efecto de los expertos será casi nulo, obteniéndose un modelo objetivo, ya que serán los datos los que definen dicho modelo. Como ejemplo, hemos elegido las variables hospitalizados, pacientes en UCIs y fallecidos, pues consideramos que son las 3 variables que pueden observarse más fácilmente. Además, suponemos que las observamos durante 20 días, o más precisamente entre los días 30º y 50º del periodo considerado. Para obtener la distribución a posteriori de las tasas, es decir, tras conocer las observaciones, suponemos que éstas siguen un modelo normal multivariado, cuyas medias y varianzas son las que resultan de la información de los expertos indicada, y obtenemos la distribución de las tasas condicionada a las observaciones, lo que implica que estas tasas incorporan ya el conocimiento contenido en los datos. Para ello, consideramos 2 variables aleatorias multidimensionales I y Z, que elegimos como los conjuntos de las tasas y los de las variables observadas, respectivamente. La segunda se refieren a las personas que se encuentran en los 8 estados cada día de los observados. Si suponemos que todas ellas constituyen un conjunto de variables aleatorias con distribución multinormal, con matrices de medias y varianzas derivadas de la información de los expertos, tal como indican las fórmulas adjuntas, donde mu-i y sigma i son los vectores de medias y la matriz de varianzas covarianzas de i. Mu-z y sigma zz son los vectores de medias y la matriz de varianzas covarianzas de z, y sigma yz es la matriz de covarianzas de y y z. Entonces, la función de distribución condicionada de i dada z igual a z es normal multivariada con matriz de medias mu sub y dada z igual a z y matriz de varianzas covarianzas sigma i dada z igual a z, dadas por las fórmulas 1 y 2 que se muestran. De esta forma, obtenemos las medias y la matriz de varianzas covarianzas de las tasas condicionadas a la muestra observada, aprendiendo las nuevas tasas mediante una combinación de la información de la muestra y la de los expertos. Una vez obtenidas estas, estamos ya en condiciones de volver a simular el proceso, utilizando tasas aleatorias que siguen una distribución multinormal, pero ya con la información de muestras y expertos incorporadas, y con la correspondiente dependencia entre ellas si ésta existiera. De esta forma se obtienen las predicciones que se muestran en esta figura. Nótese cómo estas predicciones son mucho más precisas, menos inciertas que las dadas a priori, mostrando gráficamente lo que hemos ganado al incluir los datos. Finalmente, señalar que las distribuciones utilizadas en las predicciones no son normales, sino mezcla de normales, lo que le da una generalidad al modelo muy interesante.
Para ilustrar aún más el papel de las muestras en su aportación al conocimiento de las diferentes tasas, consideremos ahora el caso en que solo dispusiéramos de datos de las 3 variables: hospitalizados, pacientes en UCIs y fallecidos el día 40, es decir, un único día. En este caso, podemos utilizar el mismo método anterior, pero con solo 3 datos en vez de 63, 21 días por 3, resultando las predicciones que se muestran en esta nueva figura. Nótese que al pasar de 63 a 3 observaciones, la incertidumbre crece, pero resulta interesante comprobar que solo 3 datos aportan mucho al conocimiento. Finalmente, quiero indicar que las variables acumuladas, como fallecidos o recuperados, aportan mucho más conocimiento que otras variables diarias, como por ejemplo hospitalizados y UCIs, ya que sus valores reflejan la información del día y de todos los días anteriores, condición relevante a la hora de elegir las variables a observar. En este sentido, sería más conveniente utilizar también variables acumuladas en vez de datos diarios para estas variables. Espero que esta breve explicación de cómo funcionan los métodos bayesianos les haya interesado y que hayan comprendido las ventajas que ofrecen estos métodos frente a los deterministas. Una propiedad de los modelos bayesianos es que no se limitan a elegir un modelo de la familia de partida, sino que además de esa familia permiten elegir los modelos que pueden obtenerse mediante mezclas o combinaciones de los modelos de la familia de partida. Esta es una diferencia muy notable a favor de los modelos bayesianos, ya que trabajan con colecciones de modelos mucho más completas, que podrían ser incluso independientes de la familia de partida. El modelo que hemos descrito es en realidad un modelo de redes bayesianas, en el que se han incorporado 8 variables cada día, algunas de las cuales están enlazadas con las del día anterior. Estos enlaces han quedado claros en la explicación de cómo obtener las ecuaciones diferenciales y funcionales, pues cada una de ellas queda enlazada con aquellas de las que depende y con las correspondientes tasas. La figura ilustra cómo en realidad hemos unido capas, una por cada día de estudio, para generar el grafo acíclico de la red bayesiana. Por tanto, el aprendizaje se ha realizado mediante redes bayesianas, herramientas de inteligencia artificial mucho más profundas y claras que las redes neuronales, por no disponer de cajas negras, lo que facilita enormemente no solo la interpretación de los nodos y enlaces, sino también la explicación de resultados. Finalmente, hay que señalar que los modelos aleatorios, especialmente los bayesianos, son mucho mejores que los deterministas, que solo constituyen una parte, aunque importante, de los aleatorios. Por ello, recomendamos el uso de los modelos aleatorios. Las conclusiones más importantes son las siguientes. 1. Entender bien el problema. Antes de desarrollar un modelo para analizar y gestionar una pandemia, hay que dedicar un tiempo a su estudio en profundidad y consultar a los expertos de las diferentes disciplinas ligadas al problema. 2. Elegir bien los estados. La elección de los estados del modelo debe hacerse con sumo cuidado, teniendo en cuenta los estados que deben diferenciarse, los que se observan y los que no serán observados. 3. La calidad y veracidad de los datos. Condiciona la utilidad posterior del modelo. Datos de mala calidad o manipulados influirán muy negativamente en la fiabilidad del modelo resultante. 4. La parte determinista de la dinámica del sistema. Se define por sus valores medios. Las ecuaciones diferenciales son una buena herramienta para representar esta dinámica, pero se implementan mejor los modelos de las ecuaciones funcionales en diferencias, especialmente cuando se quieren incorporar retrasos, componentes no lineales, acotación de variables y acciones de control. 5. Conversión a modelo aleatorio. Un modelo determinista se convierte en aleatorio convirtiendo las tasas en variables aleatorias, con lo que el modelo que resulta será una mezcla de los incluidos en la familia determinista elegida, con pesos dados por la distribución a posteriori de las tasas. Y por último, 6. Superioridad de los modelos bayesianos.
Los modelos bayesianos son mucho mejores y más completos que los deterministas y contestan a la pregunta ¿cuál es el número de personas que están en un cierto estado en un instante dado? Mediante una función de densidad que va mucho más allá que los estimadores puntuales o por intervalos de confianza de los modelos aleatorios tradicionales.